Bueno, continuamos con patología neoplásica, como es cáncer gástrico. Sin duda es una de las patologías más difíciles de diagnosticar de inicio por el tema de que al ser un lumen amplio el del estómago, pues puede soportar inclusive lesiones de hasta 3-5 centímetros y no dar síntomas, a menos que estos se encuentren cerca del píloro, cerca del cáliz, donde podrían producir algún tipo de síntoma obstructivo, pero por lo demás generalmente no producen, y ahí es el problema. Entonces, todo paciente que tiene una gastritis aguda manejada, resuelta, pues no nos incomoda. Pero si el paciente tiene gastritis aguda recurrente o de hecho una gastritis crónica ya establecida por endoscopía, pues debe ser un seguimiento anual o cada 5 años para determinar algún cambio en el epitelio. Recuerden que un proceso neoplásico siempre sigue este orden. Vamos de una gastritis aguda, una gastritis crónica. La diferencia entre una gastritis aguda y una gastritis crónica es que la gastritis aguda es un proceso inflamatorio transitorio. Muchas veces puede ser inclusive por ingesta de alcohólica, puede producir una gastritis aguda. Ingesta de medicamentos, gastritis aguda. Pero cuando ya existen cambios estructurales, pues como atrofia de las vellosidades o la disminución de las glándulas calciformes de la mucosa gástrica, pues ya hablamos de una gastritis crónica, además del infiltrado mononuclear que puede existir. Pero posterior a esto, pues se puede evidenciar complicaciones como lo que es una producción de una úlcera. Esta úlcera puede desembocar en un sangrado, una estenosis, una perforación o peor en un cáncer, o una displasia de alto grado o cáncer gástrico. Es por eso que debe evaluarse muy bien el manejo del paciente con síndrome ulceropéptico. Algo de lo que es la epidemiología, pues tenemos que la presentación de edad es 50-70 años, el sexo más afectado generalmente son masculinos, el sexo masculino, el género masculino. La clase social, eso no significa que por ser pobre le va a dar cáncer gástrico, sino que por el nivel socioeconómico pues puede sufrir noxias del estómago, ya sea en el tema de la alimentación o el tema de la reinfestación por el Helicobacter pylori, ¿no? De forma recurrente. Recordemos que la gastritis aguda y crónica pues está relacionada casi el 70% por la bacteria Helicobacter pylori, que es la causante de la misma, ¿no? El resto del porcentaje pues está dado por medicamentos u otras causas. La raza, se dice que en los africanos, asiáticos e hispanoamericanos pues se presenta con mayor frecuencia. La localización del techo proximal, el tipo intestinal, de tipo histológico, de que se encuentra más a menudo. Bien, cuando se tiene un paciente con cáncer gástrico, pues se tiene que plantear la probabilidad de recuperación o de un manejo paliativo en el paciente. Cuando el cáncer es precoz, pues sí, muchas veces la cirugía es curativa y el paciente tiene muy buen pronóstico, pero como les había comentado al principio, este tema de identificar de forma precoz al paciente pues a veces es difícil, y más aún cuando el paciente es renuente y el médico renuente a realizar una endoscopía, o a veces el mismo gastroenterólogo o el profesional médico no solicita la endoscopía, ¿no? Cuando esta debe realizarse cuando el paciente tiene síntomas recurrentes. Bien, cuando no se puede realizar la cirugía curativa como tal, pues tenemos la cirugía paliativa. La cirugía paliativa pues tiene objetivos como mejorar la calidad de vida. Supongamos que tiene una gran masa a nivel del antro pilórico que genera una obstrucción y el paciente o la paciente no puede consumir alimentos, ¿no? Entonces lo que se hace es una cirugía derivativa. No se pretende la neoplasia, sino desviar lo que es el continuo gástrico hacia una sayeyunal, una gastroyeyunoanastomosis, para mejorar la alimentación y de alguna forma mejorar el estilo de vida de la paciente en el tiempo que le quede. Y también evitando procedimientos complejos, pues a menudo uno opta por realizar manejos complejos, 2-3 cirugías que pueden complicarse, que el paciente puede entrar a terapia intensiva, que la paciente puede inclusive tener un deceso en terapia intensiva alejado de su familia. Muchas veces lo mejor es no causarle mucho daño, y cosa que el paciente o la paciente pues pueda estar con la familia por mucho tiempo o el tiempo que le quede. Bien, cuando tenemos entonces una neoplasia, pues debemos categorizar el cáncer precoz, cáncer tardío. El cáncer precoz, muchos cirujanos, oncólogos hablan de una gastrectomía total como tal. Hay cirujanos, hay líneas de ese estilo, son bien radicales, pero
Algunos optan por la cirugía laparoscópica, inclusive la cual puede ser simplemente gastrectomías parciales. En 1994, Gami y colegas reportaron la resección laparoscópica en cuña para el tratamiento del cáncer gástrico precoz, con buenos resultados, que sin duda el paciente debe ser estudiado, tratado y obviamente con el seguimiento adecuado pues se puede brindar ese tipo de resultados. Recordemos que el cáncer precoz. Pero ¿qué pasa con el cáncer gástrico avanzado? Cuando ya existe compromiso de grandes masas a nivel gástrico o a nivel intraabdominal, mira que tenemos carcinomatosis y compromiso del epitelio mayor por el cáncer gástrico, en los cuales el paciente tiene menos oportunidad de curación. Recordemos que se puede ver según la clasificación japonesa, ¿no? Gastroenterología, por el cáncer gástrico precoz, en la cual tenemos este tipo de lesiones, y el cáncer avanzado, escrito por Borsman, en las cuales tenemos, ¿no?, hasta la línea plástica, que va a ser la lesión en la cual todo el estómago está comprometido y es una condición premorte. Las indicaciones entonces para la intervención curativa: se debe lograr márgenes de resección macroscópica por lo menos de 2 a 3 centímetros proximal hacia el cardias y distal al píloro, ¿sí? Por lo menos. En ocasiones la enfermedad residual microscópica es el gran problema, es decir, no tenemos buenos márgenes de seguridad y puede haber en la anastomosis o en la lesión o en el borde de la sección podemos encontrar células neoplásticas, lo que contraviene al paciente y es un mal pronóstico. Las vías de abordaje para una cirugía de esta índole pues pueden ser abiertas o laparoscópicas, como les decía, abierta en el caso de una cirugía grande, una cirugía de cáncer avanzado, y laparoscópica que se puede ampliar, que se puede establecer en un cáncer precoz. Los tipos de gastrectomía, como les decía, y las líneas que son radicales, inclusive los cáncer precoz manejan como gastrectomías totales con muy buenos resultados, otros pero son más conservadores, mantienen una gastrectomía parcial. Las indicaciones para este tipo de incisiones pues son cáncer gástrico, sangrado rebelde de tratamiento, cáncer pancreático, ¿no? Las incisiones antes se establecían las incisiones en la cirugía abierta como la boca de horno, no, las incisiones paramedianas o transversales, incisiones chevron se llama. Las incisiones actuales, la universal es la mediana supraumbilical en este caso, y las patologías de lo que es la pelvis y las abdomen inferior pues tenemos una mediana infraumbilical. En las cirugías abiertas, recordemos que también podemos practicar las cirugías laparoscópicas, ¿no? Ahí tenemos la localización. Muchas veces se llega a ampliar lo que es una sección del apéndice sifoides y inclusive seccionar lo que son los cartílagos condrales para tener mejor acceso. Una gastrectomía en una cirugía abierta pues ya una vez identificada la masa tumoral se plantea ubicar al cardias 2 centímetros hacia proximal, ubicar al píloro 2 centímetros distal para la liberación posterior de lo que es el duodeno, ubicando lo que es el píloro, la vena de Mayo, la vena duodenal que nos puede ayudar a localizar, es importante. Liberamos la segunda porción completamente y la seccionamos el nivel del duodeno. Posteriormente, aquí lo podemos hacer con sutura mecánica o como en este caso la sutura manual. Posterior a la liberación y sección de lo que es 2 centímetros distal al píloro, pues se va a hacer lo que es el ligamento triangular y falciforme del lóbulo izquierdo hepático. Al liberarse pues tenemos ya descubierto la membrana esofagofrénica y gastroesofágica, en la cual podemos, después de liberarla, tenemos la exposición del esófago, que recuerden tiene que ser 2 centímetros del cardias hacia proximal. El esófago muchas veces llega a sangrar bastante, por lo cual se tiene que aplicar algún tipo de sutura que nos va a evitar ese sangrado. Se introduce una sonda nasogástrica para determinar el manejo posterior de la anastomosis, extrayéndose el estómago completamente. Bien. Algo que en cirugía de mama ya se ha explicado, en toda cirugía de manejo de cáncer o neoplástica maligna, pues tenemos que ver que la linfadenectomía o vaciamiento renal es un paso fundamental para mejorar el pronóstico en paciente, puesto que determinamos si es que existe metástasis ganglionar central o el paciente está libre de metástasis, lo que mejora el pronóstico, ¿no? Existen diferentes grupos ganglionares derivados del estómago. ¿Y por qué se debe hacer una linfadenectomía? Ya desde bastante tiempo se ha establecido, por ejemplo, que la morbilidad disminuye, la mortalidad mejora
la supervivencia aumenta siempre y cuando determinemos en qué estadio se encuentra el paciente. Es por eso que la importancia de la linfodectomía está escrita. Por lo menos recomendable es de obtener al menos 25 granulos para determinar si es que existe o no metástasis, algo que se debe siempre tener en cuenta. Aquí vemos algunos esquemas del libro de Madden, en la cual me hace una gastrectomía, en la cual el estómago se queda en el esófago, el muñón esofágico, el muñón duodenal. A partir de esto se han planteado diferentes manejos, ascensos gástricos, deposición de asas, ¿no? Fabricación de diferentes estructuras para poder suplir el estómago, inclusive neoestómagos formados por intestino, por colon, ¿no? Transposición colónica, en este caso. Todas y cada una de ellas se ha practicado, inclusive este sistema aparatoso como además Tomoda se ha practicado, se emplea en los pacientes, pero existe una premisa en la cirugía, ¿no? Como cirujano general se explica que mientras más suturas tenga una técnica, pues más probabilidad de deficiencia, más probabilidad de complicaciones. Mientras más aparatosa sea una cirugía o procedimiento quirúrgico, pues va a ir mejor. En este caso es la gastrectomía como tal, y se plantea una esófago yeyuno anastomosis en Y de Brooks. Esta sin duda es la técnica más empleada y la cual nos podría mejorar el pronóstico del paciente con buenos resultados. ¿Qué complicaciones existen? Intraoperatorias durante la cirugía puede haber inmediatas, como son hemorragias, lesiones biliares, hepáticas y pancreáticas. Recordemos que estamos trabajando a nivel del duodeno, cerca de estas estructuras. También recordemos que va a haber una liberación de lo que es el ligamento gastrocólico y puede haber una lesión de la arteria cólica media. Si es que existe lesión de esta, pues tenemos una necrosis del colon transverso, que es una grave complicación. Las complicaciones inmediatas son las fístulas y dehiscencias. Recordemos, mientras más suturas, más probabilidad de complicación de este tipo de complicación. Entonces, cirugías como la esófago yeyuno anastomosis, pues va muy bien. Esofagitis, recordemos que no va a haber un sistema de esfínter que va a evitar el paso del jugo gástrico del estómago hacia el esófago. Entonces podría ocasionar algún tipo de inflamación irritativa por el jugo gástrico en el esófago, en la esofagitis. El síndrome de Dumping, recuerden que no va a haber el píloro, que es la válvula natural, entonces del estómago se vacía o del remanente gástrico, si es que hubiéramos hecho una gastrectomía parcial, o directamente del esófago pasar al duodeno o al yeyuno, mejor dicho, y pudiendo producir síndrome de Dumping. Pero existen complicaciones tardías. Si es que no se ha evaluado de forma adecuada a un paciente, pues puede haber metástasis a distancia o infiltración local maligna de los bordes de la ostomía de anastomosis. Las complicaciones, pues, en una gastrectomía subtotal y total difieren mucho. Por ejemplo, las fístulas gastroyeyunales y esofagoyeyunales son mayores en la gastrectomía total, la fístula duodenal más en la gastrectomía subtotal. Otras fístulas, sin duda la gastrectomía total básicamente es la que perjudica, la razón por la cual muchos pacientes o cirujanos optan por hacer una gastrectomía subtotal, siempre y cuando tengamos un cáncer gástrico precoz, ¿no? Abscesos de pared, absceso renal, hemorragias y el deceso, que es ligeramente superior a la gastrectomía total, al realizarse una gastrectomía total. Y en gastrostomía, la gastrostomía no es más que el concepto que se da al abocamiento o exteriorización del lumen gástrico a través de la piel. Tenemos una sonda de gastrostomía especial que se aplica de forma percutánea. Antes se hacía mediante una intervención quirúrgica, pero ahora los gastroenterólogos endoscopistas y intervencionistas pues realizan de forma percutánea. Vamos a ver un video más adelante. Los tipos de gastrostomía, pues tenemos que categorizarlas o dividirlas en temporarias y permanentes, de acuerdo al tiempo de permanencia. Las temporales pues van a servir para dar alimentación y descompresión gástrica, y las permanentes básicamente para alimentación. Las indicaciones cuáles son: cuando el paciente no se puede alimentar de forma adecuada, pues es una alimentación prolongada, va a requerir una alimentación prolongada. Ahora, si el paciente va a requerir cirugías a nivel de estómago, no se debe realizar una gastrostomía, es mejor una yeyonostomía. Muchas veces hay lesiones esofágicas por cáusticos y a veces se va a pensar en una nutrición enteral. Entonces la opción que algún cirujano elige es la gastrostomía, y si realiza esa gastrostomía, pues estaría matando una opción que podríamos tener con el paciente futuro, que sería el ascenso gástrico.
puesto que el esófago, cuando está lesionado en su tercio distal, puede ser reemplazado parcialmente por una formación tubular del estómago, y esto sí nos ayuda bastante. Entonces, pero si se ha hecho una gastrostomía, pues nos quita esa opción en la cirugía. Descompresión gástrica, operaciones antirreflujo con daño neurológico también está indicado. La gastrostomía puede realizarse de tipo simple, esfinteriano o tunelizado. El tunelizado es poco realizado, el simple o de Stam es el que más se utiliza, pero en la cirugía abierta recordemos que la percutánea es la mejor forma. La incisión a nivel gástrico que se busca pues es una zona de declive, pero que no esté muy hacia el fondo, se utiliza a nivel del cuerpo, casi llegando al antro, es la mejor localización. Bien. La gastrostomía por endoscopia percutánea se pasa el endoscopio, se identifica la pared gástrica y por transiluminación se realiza una punción en la cual se va a introducir un catéter, ¿no? Y se va a insuflar el balón para mantenerlo en su lugar. Vamos a verlo acá. Aquí tenemos entonces, se da una analgesia en el paciente, se hace en la sala de intervención gastroenterológica, generalmente con analgesia endovenosa. El paciente se introduce una cánula gástrica y ya está, se está introduciendo el endoscopio. Una vez el endoscopio esté ingresando, pasa por el esófago, va a llegar a lo que es hasta el estómago, y por transiluminación nos va a identificar la zona en la cual donde se puede realizar la gastrostomía. Ahí está. Entonces, una vez que se identifique la zona ideal, pues por la piel y por la transiluminación va a introducir. Aquí se están tomando muestras para determinar la infestación por Helicobacter pylori. ¿Sí? Se toman unas 3 a 5 muestras de lesiones aparentes y al azar para tener una buena muestra. Pero ahí está. Ya sea el endoscopio dentro, el cirujano o el mismo gastroenterólogo va a introducir una aguja para poder comunicarse con el endoscopio. El dedo del cirujano está introduciendo, está comprimiendo, y el endoscopio por delante, y vemos con la transiluminación que se puede identificar el lugar donde vamos a realizar la punción. Identifica el lugar, se introduce una aguja, con una anestesia local, podemos usar lidocaína o bupivacaína, se hace una punción y se va a introducir el catéter. Tenemos la aguja, ya ingresado al estómago, se pasa una cuerda de guitarra que va a ser el tutor que va a llevar la sonda de la gastrostomía. Se fija bastante bien en el interior y en el exterior para evitar lesiones, y tenemos como la gastrostomía se va formando. El endoscopio va a fijar la aguja o el tutor que está introduciendo el endoscopista de forma percutánea, se va a extraer lo que es el endoscopio, y ahora sí se va a fijar ese tutor, esa guía, al tubo de gastrostomía. Una vez que se fije el tubo de gastrostomía, que es especial para que se fije mediante un balón en el interior del estómago, pues va a ser traccionado para finalmente llegar a la localización final. Vemos cómo la sonda se está dirigiendo. Traccionamos la sonda y ahí estamos. Se tracciona bastante bien. Ahí está el dispositivo que está introducido por el esófago y que va a llegar al estómago y va a dar el stop y la fijación hacia la mucosa gástrica, evitando que se elimine, que se retire de forma accidental. Se está ubicando mediante endoscopía la localización adecuada de la sonda de gastrostomía. Se debe fijar bastante bien la sonda de gastrostomía para que no se mueva, y tenemos ahí la formación de gastrostomía.
Les decía que existen técnicas de Witzel y de Stam. Las técnicas de Stam es la que se puede utilizar en la cirugía abierta, en la cirugía laparoscópica o en la técnica endoscópica, pues por sí solas son más fáciles de realizar sin ingresar al quirófano. Las complicaciones de la gastrostomía por sonda pueden ser la salida de la sonda. En la sonda se puede retirar si se hace un esfuerzo no importante, fuga del contenido gástrico hacia la cavidad peritoneal, lesiones inflamatorias de la piel como una dermatitis que puede apreciarse. El tratamiento va a ser una crema rica en zinc